la primera Navidad, un coro se oyó a humildes pastores, el cielo cantó y un ángel les habló, rodeado de luz, anunciando la natividad de Jesús. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Un tierno niño dormido está en los brazos de María. Los ángeles le saludan con amor y con Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan luz. Prestos marchad a ver al niño de María. Traedle pues incienso y mirra, oro, porque Él es Rey. Él trae paz y santo amor, también nos dicta su ley. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan luz. Prestos marchad a ver al niño de María. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan luz. Prestos marchad a ver al niño de El SEBI siempre se propone cada año, tiene un enfoque, algo en lo que nosotros queremos lograr según lo que analizamos entre los líderes ancianos. En esta oportunidad del año 2023 queríamos reforzar la visión de la iglesia en cuanto a la función que tenemos como cuerpo, como iglesia. En ese propósito se propusieron varios temas que fueron desarrollados en los domingos, pero también esos temas y ese enfoque también afectó en los ministerios. Un ejemplo de ello es la promoción de lo que serían los rebaños. ¿Por qué? Porque una de las funciones de la iglesia justamente es integrarnos unos con otros, es ayudar el uno al otro.
Y el rebaño en realidad lo que logra es un ambiente propicio para poder llevar adelante eso. Además de diversos temas y algo que era muy importante al inicio prácticamente del año. Con el tío Edgar recuerdo bien que habíamos visto el tema de la adoración. La iglesia debe de adorar a Dios. Ese es el propósito de la iglesia. El mundo no puede adorar a Dios. Y fuimos enseñando diversos temas con ese enfoque. Y también agregamos algo que era muy importante, algo que nosotros pudimos ver que en estos últimos años está siendo muy atacado por el enemigo, y era la familia. Necesitamos comprender el rol de la familia, el diseño de la familia, y comprender que nuestros niños, nuestros hijos necesitan ser enseñados desde pequeños. ¿Por qué? Porque el enemigo está atacando a sus mentes. Ya ellos desde chiquititos reciben tantos mensajes de manera indirecta, subliminal, y los mensajes que reciben directamente atentan contra la familia. Esto afecta a los adolescentes, a los jóvenes, inclusive a los matrimonios. Entonces vimos como una necesidad muy importante la de abarcar el tema de la familia. El Día de la Familia se volvió a realizar también. Todas esas actividades buscaban reforzar esta visión y este enfoque que como SEBI nosotros deseamos atacar y que prospere en realidad ese propósito en la mente de cada uno, pero también en el sentido corporativo como iglesia. Y bueno, así vimos varios temas doctrinales como la resurrección, la muerte, temas de vidas cristianas. Pero para ello justamente, ¿qué les parece si podemos en este momento pasar a ver un breve resumen de algunos de los temas que se estuvieron enseñando en este año 2023? Y colaboremos con la voluntad de Dios o con el plan de Dios, haciendo su voluntad. Para eso tenemos que tener una firmeza de carácter, una firmeza de voluntad. Tenemos que tener conocimiento y arraigo en la palabra de Dios. Para tener arraigo en la palabra de Dios, estudie la Biblia. Quizás es un Dios de bolsillo para vos, para algunos, o es un Dios omnipotente. Que le dejemos ahí, como dijimos la otra vez, allí en el baño, allá en el patio del fondo con los perros, o realmente le damos el primer lugar, hermanos. Y depende mucho de nuestro estilo de vida. Depende mucho. Dios es Dios, no necesita nuestra alabanza. Él tiene suficiente adoración en todo el universo. Si decimos Dios es lo principal en nuestra vida, el papá tiene que estar todos los domingos y la mamá los domingos. Acá tiene que demostrar que aunque está cansado, viene igual. Y eso es solamente en la congregación. Si en la congregación no demostramos firmeza y convicción, lo que están a nuestro alrededor, ¿qué van a ver? Por eso nosotros insistimos con la congregación, no porque somos fanáticos, porque creemos en la palabra de Dios, porque es un mandamiento en la palabra de Dios y porque hace efectivo todo lo que nosotros enseñamos. ¿Está escrito el día de nuestra muerte? Sí, nadie nos lo vamos a escapar. No te preocupes, viví, servile al Señor, no te preocupes, pero pensá. En cada sepelio andá, porque es mejor, dice la Biblia, ir en la casa de luto que estar y divertirte. Sí, divertirte, pero que no sea eso nomás tu vida. Servirle al Señor, viví tu vida, viví para el Señor y no te preocupes por la muerte. La Biblia nos dice eso a nosotros. Entonces, si usted no ama, no puede perdonar, es amargado o amargada por causa de que no perdona, usted no es creyente. No importa lo que diga, me hizo esto, me hizo lo otro, y usted por eso tiene una raíz de amargura. Usted no va a alcanzar la salvación. Tiene que sacarse eso. Y se nota en el hablar de usted, se nota en el mirar de usted, en la forma de actuar, en cómo trata aún al inconverso. ¿Por qué? Porque usted no es de edificación para esa persona. Le causa daño. El amor es la regla que rige el universo de Dios. Porque me viste, creíste, le dice a Tomás. Pero son bienaventurados los que creen sin ver. Por eso dice la Biblia en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es importante que creamos en Cristo. La iglesia es un pueblo especial. Es un linaje escogido. Creer en Cristo sin haberle visto. Y esa es la gran contradicción de la ciencia. ¿Cómo vas a creer en Él? ¿Dónde está? No le toco, no le puedo ver. Pues bien, nosotros sí, le tenemos en nuestro corazón. Cuando pasa esa cruz, cuando tenemos esa cruz amarga, ¿qué miramos? ¿Qué miramos? Aquellas cosas.
que vamos a tener por fe. Aquellas promesas. Pero esas promesas son futuras, pero también son presentes. Entonces, dejemos de mirar la vida cristiana como una carga, porque no es, o alguien nos engañó, o el pecado nos está engañando. Y hermano, hagamos la voluntad de Dios, porque tenemos esa capacidad. Si crees realmente eso, si crees en Cristo, si la palabra de Dios, por los versículos que hemos leído, te demuestra la realidad de tu situación espiritual en pecado y tu destino, que es el infierno, hay una solución. Si crees eso, pedile al Señor que entre a tu vida. Pedile al Señor Jesucristo que limpie tu pecado. Aceptá. Él ya murió, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Cuando Él estaba en la cruz dice consumado. ¿Qué significa esto? Terminé mi tarea. Pero solamente creyendo puedes tener vida eterna. El verbo, que es el Hijo, Dios Hijo, pasa a encarnarse en el cuerpo de María, y entonces Él tiene una naturaleza humana perfecta y una naturaleza divina perfecta. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo le quedaba bien su nombre porque saqueaba a la gente. Pero Cristo le dice: bájate del sicómoro, bájate, porque voy a ir a tu casa a comer contigo. Hoy llegó la salvación a tu casa. Y se salvó. Jesucristo ve el corazón. Nosotros hacemos. Bueno, esas son las cosas que Jesucristo impactó en un pueblo que era netamente exterior. Era para la pinta, para la exportación. Todos podemos ser salvos. El remedio para el pecado. Podemos usar justamente Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Inclusive podés usar este versículo ya al principio. ¿Por qué? Porque habla de eternidad. Habla de vida eterna. Habla de no se pierda. Habla de Dios. El remedio para el pecado. La obra de Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Yo me comprometo con mi trabajo porque voy a ganar. Yo me comprometo con mis estudios porque voy a ganar con mis estudios. Y si te comprometes con el Señor, ¿qué ganas? A veces perdés plata. A veces perdés horas de sueño. A veces los hermanos te tratan mal. ¿Qué ganas? Por eso es la madre de los sacrificios, porque realmente no hay una recompensa directa, pero hay alguien que te va a recompensar, hermano y hermana. No te olvides de esto. Alguien te va a recompensar. No des un paso al costado, no tires la toalla, seguí sirviendo. Este año fue un año de mucho trabajo de los líderes, de los miembros de la iglesia, de los colaboradores de cada ministerio. En realidad nosotros pudimos ver esa dinámica de trabajo, de liderazgo en cada uno de los ministerios. Como ustedes sabrán, el CEI tiene muchísimos ministerios muy diversificados, con la idea justamente de poder abarcar la mayor parte de lo que es la iglesia para el crecimiento de cada uno. Y en realidad pudimos ver resultados también. Cada líder hace sus resúmenes anuales. Dentro de todo, los planes son importantes, pero también es importante que haya flexibilidad en los planes. A veces nosotros planificamos algo, pero el Señor lo cambia o guía hacia otro camino. Creo que eso pasó mucho también este año. Cada situación que tuvo que lidiar cada líder. Por ejemplo, nos recordamos el caso de Cañadamí, lo que pasó allí también. El tema luego de la tormenta. Son cambios y situaciones que Dios permite y nosotros tenemos que entender y ser sabios para administrar, ya sea los líderes, los miembros, toda la iglesia. Vimos la flexibilidad también en ese sentido en el liderazgo y la mano de Dios en cada ministerio. Creo que Dios ha actuado, estamos contentos. También tenemos el caso de Barsequillo, también mucho trabajo, gente que ha conocido a Cristo, que está creciendo. También nos acordamos de Upané, la iglesia de Upané. Tío Edgar, tío Víctor, tío Sergio fueron a trabajar, están trabajando también de alguna u otra manera. Varios hermanos, líderes, miembros que van a para apoyar a la iglesia de Pané en su crecimiento. Y a todo esto es importante que nosotros podamos comprender y tener siempre esa visión de cuerpo.
Nosotros tenemos que ayudarnos, tenemos que ver no solamente desde nuestro ministerio, es cierto que tenemos que estar enfocados, pero tenemos que mirar también desde una perspectiva mucho más amplia que es la iglesia. Y en la iglesia que es todo el CEBI, y bueno, en esa dinámica ocurren varias cosas. Entonces, por eso justamente hablaba de la flexibilidad. Y bueno, se ha trabajado mucho en este año en ese sentido. Ahora, para el año que viene, nosotros no sabemos qué va a pasar. Tenemos un nuevo gobierno. Esperemos y oremos a Dios para que tengamos siempre esta libertad de enseñar la palabra de Dios, de evangelizar en cualquier lado. Eso es algo que nosotros tenemos aquí en Paraguay y que tenemos que apreciarlo. Y en lo posible tenemos que proteger, orar, para que la iglesia pueda fructificar. Sabemos que igual va a fructificar porque el poder y el crecimiento los da el Señor. Pero hay muchas cosas que se vienen. Repito, no sabemos nosotros, pero sí podemos hacer un llamado a los líderes que no bajen la guardia, que sigan velando, que sigan trabajando. El servicio a Dios es lo que a Él le glorifica y al mismo tiempo nos protege a nosotros. Nos ayuda a no entrar en la corriente del mundo, sino a hacer esa contracorriente necesaria para llevar el evangelio, para perseguir la santidad. Entonces, a los líderes, una vez más, felicitaciones por este año, pero también sigámonos esforzando. Hay muchas personas, muchos miembros fieles también, a quienes les llamamos a que se sumen, a servir al Señor, pero también a prepararse, a aprovechar cada estudio, cada reunión. Si hay instituto bíblico, cursos especiales, participen. Hay que formarse, hay que prepararse, hay que desarrollar el carácter para poder servir. Así que también les invitamos a los miembros, a cualquiera que pueda servir, cualquiera, todos están habilitados por el Espíritu Santo para servir, pero requiere, eso sí, de una gestión humana, de un sacrificio humano, de una disposición. Y ese sacrificio, esa disposición, ese compromiso es lo que al Señor le agrada. Así que tenemos mucho todavía por hacer el año que viene, a seguir trabajando. Buenas noches, queridos hermanos. Estamos llegando al final del año y también al final del tema que habíamos comenzado hace unos cuantos domingos atrás. Estamos hablando del Evangelio. Habíamos visto qué era el Evangelio y las características. Comenzamos a enseñar el último domingo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso para ubicarnos en el tema que habíamos estudiado ya, donde dijimos qué era el Evangelio. Y vimos que el Evangelio es noticias, era noticias, no eran instrucciones. Era la noticia de lo que Dios ha hecho para salvarnos a través de Jesucristo en la historia. Es un hecho histórico. Vimos que el Evangelio no era una instrucción de lo que yo tengo que hacer para alcanzar a Dios, porque no podemos hacer nada para alcanzar a Dios, sencillamente, ¿verdad? Entonces, es una noticia que debemos creerla como una verdad absoluta. Habíamos visto ya también en las clases anteriores que creer no es lo mismo que saber, y que lo que teníamos que hacer era creer lo que Dios había declarado en las Escrituras. Vimos también que el Evangelio era una declaración, y una declaración no necesita una confirmación, no necesita una explicación, sino que teníamos que creer lo que es una declaración. Justamente, si alguno quiere ir con más profundidad, tendría que recurrir a las grabaciones anteriores que hemos de los domingos que tenemos acá, y sencillamente pueden repasar. Entonces vemos que el Evangelio es la noticia de lo que Dios ha hecho para salvarnos a través de Jesucristo en la historia. Pero también comenzamos en la última vez con las características del Evangelio. Y habíamos visto que el Evangelio es gracia, no es mérito. Yo soy aceptado por Dios a través del sacrificio de Jesucristo. O mejor dicho, soy aceptado por Dios a través de creer en Él
sacrificio de Cristo. Entonces, cuando yo soy aceptado, pues tengo paz con Dios. Yo estoy en paz con Dios. Y esa paz se transmite a mi vida y yo lo obedezco, lo obedezco. Eso podemos verlo en Efesios capítulo 1, versículo 13 y en Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Verdad? Religión, sin embargo, es mérito y no gracia. Y al hablar de mérito es hablar de un esfuerzo, ¿verdad? No gracia. Cuando en la religión o como religioso, yo obedezco a Dios, por lo tanto, soy aceptado por Dios. O sea, el religioso cree que por obedecer, él es aceptado por Dios, ¿verdad? Él es aceptado por él porque él se esfuerza por obedecerle a Dios. Eso es religión. Y eso es lo que trae, como se diría, un mérito. Pero sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que yo soy aceptado por Dios no por mi esfuerzo ni por mis méritos, sino a través del sacrificio de Cristo. Eso lo estudiamos mucho, estamos repasando rápidamente. Entonces, de esta manera podemos observar que el Evangelio que creemos no es igual a la religión o es diferente a la religión. La religión te dice, tú debes, estamos repasando, tú debes guardar los mandamientos de Dios para ganar tu salvación. Eso es lo que dice la religión. Debes guardar los mandamientos, debes ser obediente para ganar tu salvación. O aunque no lo diga de esa manera, sencillamente actúan de esa manera y como un mensaje subliminal, ¿verdad? Es lo que se está enseñando. Si obedeces, Dios te acepta. Si no obedeces, Dios te rechaza. Entonces, tú que crees en tu religión, obedeces a Dios para que Dios te acepte. Eso no es correcto. Dios no te acepta porque tú obedeces los mandamientos o te esfuerzas por cumplirlos. Dios te acepta por los méritos de Cristo. En el Evangelio, por eso tú recibes la salvación gratuitamente. En Cristo, sin hacer nada. ¿Verdad? Dios te acepta porque crees en el sacrificio de Cristo. El hacer para ser aceptado por Dios te vuelve religioso e incrédulo. Es tan importante entender esto. Con estos temas que estamos estudiando, hermanos, podemos estar haciendo un examen de nuestra fe. ¿Cómo yo vivo? Si tengo paz, tranquilidad, porque sé que estoy totalmente aceptado por Dios. Si yo sé, mi alma reposa tranquilamente. Y aún en las caídas, aunque no es, vamos a decir, deseable eso, siempre vamos a caer. Igual tengo que tener mi corazón reposado. Y ahora vamos a ver algunas preguntas que justamente me van a estar aclarando esos conceptos. Entonces, no creer en el Evangelio aparta de Dios. Por decir así, si yo creo que por obedecer Dios me acepta, ya no estoy creyendo en el Evangelio. Porque el Evangelio me dice que yo soy aceptado por Dios por los méritos y el sacrificio de Cristo, o por lo que Cristo hizo en la historia para salvarme. ¿Verdad? Eso es el Evangelio. Pero si yo creo que por mis méritos, o porque yo estoy obedeciendo, portándome bien, obedeciendo los mandamientos, Dios me acepta, no estoy creyendo en el Evangelio. Y no creer en el Evangelio aparta de Dios. Correcto. Entonces, podemos concluir nosotros o decir que el Evangelio no solo es el camino para ser salvo, sino también para crecer en Dios y ser santo. Ser santo. Ok, vamos a la primera pregunta que ya hemos hecho en la última clase, en la iglesia. Y la pregunta es, si ya somos salvos por la fe en Cristo, ¿qué motivación hay entonces para vivir una vida obediente? Si ya soy salvo, ¿para qué voy a obedecer? Total, ya soy salvo, Cristo ya me salvó. ¿Importa cómo vivamos? Entonces, ahí sí tiene que ver mucho la religión y el Evangelio. Por ejemplo, en la religión, nosotros obedecemos a Dios porque Él es útil para nosotros. Es como utilizarle a Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para satisfacer las cosas que nuestros corazones desean. Nosotros le pedimos a Dios que Él nos dé cosas, que nos conceda cosas. Le pedimos favores a Dios. Entonces, obedecemos a Dios, cumplimos sus mandamientos
como religioso para que Él también nos dé sus favores. Es como un intercambio, más o menos, que estamos haciendo. A sabiendas o sin saber. Pero Dios no actúa de esa manera. Sin embargo, en el Evangelio obedecemos a Dios porque Él es hermoso para nosotros. No buscamos que Él nos dé cosas, sino que le buscamos a Él. Queremos estar con Él, ¿verdad? O sea que la obediencia se diferencia en el religioso y en el evangélico verdadero. El verdadero creyente obedece a Dios porque le ama a Dios. Porque para él Dios es hermoso. Quiere conocerle a Él y por eso Él le obedece, le busca a Él. Pero el religioso obedece a Dios porque le conviene, porque quiere conseguir cosas de Dios. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Hay motivación entonces para llevar una vida obediente? Sí, las motivaciones son diferentes para el religioso que para el creyente. Para el verdadero creyente o el evangélico, ¿verdad? Que es el que es salvo. El religioso no es salvo, no es salvo. Entonces, seguimos. En la religión hace de la ley de Dios una carga. Obedecer la ley de Dios es una carga, es difícil, pero la obedecemos porque para conseguir el favor de Dios, o por lo menos para llamar su atención, para que Dios se fije en nosotros. Eso hace el religioso. Obedece, trata de cumplir la ley de Dios, pero es una carga para él. Sin embargo, para el evangélico o el que es salvo, la ley de Dios es cumplir la ley de Dios, es un placer, es su delicia. Obedecerle es un deleite para el creyente. Y la usa y obedece porque quiere parecerse al Señor, quiere parecerse a Jesucristo, porque el obedecer ahí va transformándole. Si bien ambos, el religioso y el creyente, obedecen la ley de Dios, las motivaciones son diferentes y los resultados también. Uno va transformándole al creyente de gloria en gloria, dice la Biblia, cada día más semejantes a Cristo, mientras que el otro no recibe ningún cambio, ¿verdad? Y no ve resultados en su vida de obediencia. De ahí es que el que es religioso es diferente al que es evangélico, ¿verdad? Entonces, sigamos razonando esta primera pregunta, ¿verdad? ¿Importa cómo viva? Sí importa. ¿Y qué motivación hay? Y bueno, estamos teniendo que cada persona, sea religioso o sea creyente, ¿verdad? Obedecen por diferentes motivos. En el Evangelio corremos la carrera por el gozo que hay en alcanzar la meta, ¿verdad? El gozo puesto delante de nosotros, dice la palabra de Dios. Corremos la carrera porque tenemos esperanza de que hay un gozo superior, un gozo mayor. Pero sin embargo, en la religión corremos la carrera también, o corren la carrera los religiosos, pero por el miedo que viene detrás de ellos. Correcto. Ellos creen que si no corren la carrera, algo malo va a ocurrir. Entonces, las motivaciones son diferentes. Por eso es tan importante que analicemos nosotros por qué hacemos lo que hacemos, por qué actuamos como actuamos. Si es realmente porque buscamos la gloria, el crecimiento o el gozo que hay delante, o porque tenemos miedo de lo que puede pasarnos por no hacer o cumplir ciertas cosas. Muy bien, ahí ya pudimos ver la primera pregunta respondida. ¿Importa cómo viva? Claro que importa, solo que las consecuencias y las motivaciones son diferentes entre el religioso y el creyente. Una segunda pregunta que podemos para diferenciar al creyente del religioso es: si tú sabes que siempre eres perdonado, entonces, ¿qué motivación hay para arrepentirse? Bueno, en la religión, el propósito de arrepentirse es tener a Dios feliz. Nos arrepentimos para que Dios se ponga feliz porque nos arrepentimos y que Él siga bendiciéndonos, contestando nuestras oraciones. Por eso que el arrepentimiento del religioso es egoísta, es autojusticia, ¿verdad? Y es amargo, por decir así, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que analizar, ¿verdad?
¿Por qué es egoísta? El arrepentimiento del religioso, ¿verdad? Porque nos disculpamos del pecado solo por las consecuencias que tiene para nosotros. No nos quebranta el efecto de nuestro pecado en Dios. Tenemos cargo de conciencia, pero por las consecuencias que tiene para nosotros, ¿verdad? Por el contrario, para el creyente, para el evangélico, dice, como él sabe que ya no tiene condenación, porque Romanos 8:1 lo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento del evangélico es diferente al arrepentimiento del religioso, porque para el religioso el arrepentimiento es egoísta, ¿verdad? El arrepentimiento en el religioso está centrado en él, en mí, en el egoísmo, ¿verdad? Sin embargo, el arrepentimiento en el creyente está centrado en Dios. En la religión pedimos perdón por las consecuencias que el pecado va a tener sobre mí. Pero en el evangelio pedimos perdón por el pecado en sí mismo, porque hemos ofendido a Dios, a quien amo y a quien obedezco. El arrepentimiento de ambas personas, si bien ambos se arrepienten, las razones para el arrepentimiento que tiene cada uno es diferente. Uno está centrado en Dios y el otro está centrado en el ego. Vemos también que el arrepentimiento para el religioso es autojusticia, ¿verdad? En la religión, el arrepentimiento, ¿verdad?, es una forma de autoflagelación en el cual queremos convencer a Dios de que nosotros merecemos su perdón. El arrepentimiento religioso es una forma de autoflagelación en el cual queremos convencer a Dios de que nosotros merecemos su perdón. Sin embargo, en el Evangelio sabemos que no merecemos su perdón, por más que nos arrepintamos, ¿verdad? Pero sabemos que Jesús llevó sobre él el pecado de todos nosotros, entonces estamos tranquilos, ¿verdad? Sabemos que Jesús pagó por nuestros pecados. Y no nos hacemos sufrir para ganar méritos, para obtener el perdón, ¿verdad? El religioso, sin embargo, hablando de la autoflagelación, es como que se hace sufrir como para llamar la atención de Dios, para que Dios diga, Él se merece mi perdón. Dios no hace eso. Es un engaño que nuestros corazones nos hacen a nosotros. Nuestros corazones nos engañan. En la religión nos ganamos, o mejor dicho, creemos que nos ganamos el perdón de Dios por nuestro arrepentimiento. Pero en el Evangelio solo lo recibimos. Sencillamente sabemos que no merecemos el perdón, pero que Dios, por los méritos de Cristo, de todas formas nos perdona. Vimos también que el arrepentimiento en la religión es amargo. ¿Por qué es amargo? En la religión nuestra única esperanza es vivir una vida suficientemente buena para que Dios nos bendiga. Por lo tanto, cada vez que caemos y nos arrepentimos, es traumático y es amenazante. A una persona religiosa le cuesta admitir que ha pecado, porque su única esperanza es ser bueno moralmente. Vuelvo a repetir, en la religión nuestra única esperanza es vivir una vida buena, suficientemente buena para que Dios nos bendiga, para agradar a Dios. Por lo tanto, cada vez que caemos en un pecado, es traumático, es difícil, ¿verdad? Entramos en crisis por causa de un pecado. Entonces, a una persona que no es, vamos a decir, creyente, le cuesta admitir que ha pecado. Sin embargo, el evangélico o en el evangelio, el conocimiento que tiene nuestra aceptación de Dios, por Dios, que Dios nos acepta a nosotros, nos hace más fácil admitir que hemos pecado. Nuestra esperanza está en la justicia de Cristo, no en mi justicia, no en mi forma de vivir, sino en la justicia de Cristo. Y no es nuestra justicia, por lo tanto, no hay traumas. No hay traumas, hemos caído, correcto, está mal. Tenemos que arrepentirnos por las razones correctas, la forma correcta. Y no trae traumas, sino al contrario, un deseo de levantarse, porque el creyente quiere agradar a Dios. El creyente no quiere levantarse para
mejorar su reputación, sino que quiere levantarse porque quiere agradar a Dios. En la religión nos arrepentimos por eso cada vez menos. Sin embargo, en el Evangelio, a medida que crecemos espiritualmente, ¿verdad?, hay más necesidad de arrepentimiento. Porque cada día que pasa nos damos cuenta que es el estándar que Dios tiene es tan alto que todo el día estamos cerrando. Entonces nosotros que creemos en Dios y que le amamos, queremos cada día arrepentirnos y cambiar. Y aunque produce tristeza los errores y las caídas, al final es dulce, porque Dios nos levanta. Esto crea una dinámica de crecimiento espiritual. Hay una práctica de crecimiento espiritual. Error, arrepentimiento, crecimiento espiritual. Entre más veas tus flaquezas y pecados, más preciosa y electrificante y sorprendente es el perdón de Dios para nosotros, la gracia de Dios. Cuanto más nos damos cuenta de nuestras debilidades y cuanto más nos damos cuenta de lo alejado que estamos de llenar el estándar que Dios exige, más nos sorprende, nos electrifica y nos conforta el amor de Dios a través del perdón que Él tiene, ¿verdad? Por otro lado, entre más entiendas que tu aceptación en Cristo por la gracia de Dios, más fácil será derribar las defensas para reconocer tus pecados. Tus pecados ya no te condenan. Tus pecados han sido pagados por Cristo. Por eso cuando yerras es bueno reconocerlo y cambiar, pero por el amor a Dios, no por el temor de las consecuencias que tenga en mi reputación. En el Evangelio, el propósito de arrepentirnos es parecernos más a Cristo. Buscamos nuestra similitud con Él. Entonces, con estas dos preguntas que hemos respondido, tenemos que analizarnos bien. Y es muy importante porque todos estos estudios que hemos dado en estos últimos 4 domingos anteriores, nos pone a nosotros ante la pregunta crucial: ¿eres un religioso o eres un creyente? ¿Eres un religioso o eres un hijo de Dios? Y en ese aspecto tenemos que analizar nuestras vidas para realmente no autoengañarnos. No autoengañarnos. Tenemos que creer en el Evangelio. Creer lo que Dios ha declarado. Lo que Dios ha declarado en su palabra. Muy bien. Hasta aquí el tema. Hoy hemos terminado ya el estudio que hemos comenzado hace 3 semanas atrás. En la próxima semana, viernes a la noche, el último viernes del año, vamos a estar teniendo la Cena del Señor presencial. Les esperamos a todos para que vengan a compartir. Pero piensen en todo lo que hemos estudiado. ¿Eres un religioso o eres un creyente? Repasen los temas y aprendan y hablen del Evangelio a todos los que le conocen. Muy buenas noches. Gracia y paz, ¿cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor? Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin ti. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí.
ser que el perfecto Rey con su sangre pagó. Qué expiación tan grandiosa tú das, que el más vil pecador puede limpiar y librar. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser? Canción de gratitud cantaré sin parar. Apartado y amado por Dios, satisfecho estoy en Jesús mi Señor. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí.